ejercer derechos lo acompaña también en esta oportunidad el martillero Bernardo Giles. Bueno, espero que hayan comido rico en el break y que estén con toda la atención para este tema, porque la verdad que cuando con Leo nos planteamos los temas a tratar en esta jornada, una de las cosas de las que queríamos hablar era la importancia del título y el valor que tiene la escritura translativa de los niños. Entonces, nos pusimos en contacto con Guillermo, a quien le agradezco la colaboración, porque enseguida cuando le planteamos que se venían estas jornadas de propiedad horizontal y que uno de los temas de los que queríamos hablar era el derecho notarial y su importancia ligada a la propiedad horizontal, nos puso en contacto con Franco, quien muy amablemente preparó la charla que van a ver a continuación, y un poco transmitirles la importancia de la escritura para completar, como decía Marco siempre, por ejemplo, el libro de registro de propietarios, para tener el padrón de quiénes son los habilitados a participar en la vida consorcial. Así que bueno, Franco, todo tuyo. Hola, ahí estamos. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias a las cámaras y a Bernardo especialmente por la invitación, y también a mi colegio, el Colegio de Escribanos de la provincia de Buenos Aires, que tenemos aquí presente a Guillermo Longhi, el presidente, y a Maximiliano Molina, su vicepresidente. Y sobre todo, felicitarlos por estas jornadas que están muy bien organizadas y me parece que son muy importantes a los fines de la profesionalización de la administración de los consorcios, que es una cuestión realmente importante y muy útil para los propietarios de unidades que están dentro del derecho real de propiedad horizontal, pero también es muy importante la profesionalización para los propios administradores, para tomar dimensión de cuáles son las tareas, de cuáles son las responsabilidades, y que cumpliendo con las normas pueden quedar resguardados, como dijo el doctor Rodríguez Araujo, de las eventualidades que pueden ocurrir en la vida del consorcio. El derecho real de propiedad horizontal es un derecho y un universo sumamente amplio que abarca realidades muy dispares, tanto desde el punto de vista inmobiliario como desde el punto de vista jurídico. Dentro de este régimen tenemos desde 3 o 4 unidades que tienen salida directa a la vía pública, a un edificio, pero también tenemos clubes de campo, barrios cerrados, también parques industriales que se regulan por las normas de los conjuntos inmobiliarios, e incluso se aplican también las normas de este derecho en forma subsidiaria a las figuras del tiempo compartido y también a la figura de los cementerios privados. Y en todas estas figuras, la figura del administrador es clave para el funcionamiento y para la vida de los consorcios. Sin el administrador no hay ningún consorcio que pueda funcionar adecuadamente. El derecho real de propiedad horizontal es un derecho real que se tiene sobre un inmueble y que da facultades de uso y goce respecto a partes privativas y también a partes comunes del inmueble, y que están inescindiblemente unidas. No pueden separarse los derechos de la parte privativa y de la parte común. Y por supuesto que generan también para los propietarios obligaciones. Respecto al marco jurídico, hoy por hoy, y a partir de 2015, con la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación, está regulado justamente por el Código a partir de los artículos 2037 a 2072. Y de ahí en adelante se regulan todas las características del derecho real y a continuación, en el capítulo siguiente, de los conjuntos inmobiliarios, del tiempo compartido y de los cementerios privados. Y decimos que hay realidades jurídicas muy dispares porque hoy por hoy nos encontramos con consorcios nacidos antes de la entrada en vigencia del Código y regulados en su momento por la Ley 13.512, respecto a los cuales no hay grandes cuestiones desde el punto de vista jurídico porque se le aplican inmediatamente las normas del Código Civil y Comercial, habiendo sido derivada la Ley 13.512. Pero también nos encontramos con otros complejos urbanísticos que están organizados por fuera del derecho real de propiedad horizontal y que fueron regulados conforme a normativa provincial. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, barrios cerrados organizados en base a la Ley 89.2 del 77 y al decreto reglamentario 27 del 98, en los cuales
no están sometidos al derecho real de propiedad horizontal, sino que era una figura distinta en la que estaba dividido en parcelas y había una sociedad que era propietaria de partes comunes, y respecto a la cual la nueva normativa establecía un deber de adecuación. Pero sabemos que las adecuaciones no se han llevado adelante y que desde el punto de vista práctico y jurídico es muy difícil que ello ocurra, con lo cual siguen regidas por el régimen anterior. También es particularmente complejo esta figura jurídica porque en la misma se entrelazan otros derechos reales y otros derechos personales que hacen que la vida del consorcio sea más compleja que simplemente tratar con propietarios. Por ejemplo, desde el punto de vista de los derechos reales, nos podemos encontrar con que alguna unidad o algunas unidades estén sujetas al usufructo y nos encontramos con un nudo propietario y un usufructuario. También pueden estar sometidas al derecho real de uso o al derecho real de habitación, siendo todas estas figuras distintas entre sí y dándole al usufructuario, al usuario o al habitador distintos derechos. ¿Bien? Entonces, el administrador ya no solo va a tratar con un propietario, sino que se va a encontrar con otros titulares de derechos reales con los cuales va a tener que tratar y llevar adelante la vida del consorcio. También podría haber un superficiario, porque se puede someter a derecho real de superficie una unidad sometida a propiedad horizontal. Y eso genera particularidades que hay que tener presentes y que hay que saber cómo acreditar cada uno de esos derechos y saber qué facultades y qué obligaciones tiene cada una de esas figuras. Pero además de derechos reales, nos vamos a encontrar con que hay situaciones de derechos personales que también quedan involucradas en el marco de la propiedad horizontal. Por ejemplo, un inquilino, es decir, un contrato de locación. También nos podemos encontrar con un contrato de comodato, donde vamos a tener un tenedor que es quien va a hacer uso de la unidad funcional y que también va a hacer uso de las partes comunes y no va a ser el propietario, y también vamos a tener que lidiar con esas figuras. Respecto a la conformación del consorcio, a la personería jurídica, eso quedó palmariamente establecido a partir de la reforma del Código Civil, una cuestión que antes era discutida, pero que la doctrina iba en esa dirección, reconociendo la personería jurídica del consorcio. Dentro de esa persona jurídica nos encontramos con distintos órganos, siendo los órganos principales la Asamblea, que es el órgano de gobierno y es el órgano supremo dentro del consorcio. Luego nos encontramos con el Consejo de Propietarios, que puede o no existir en función de lo que establezca el reglamento o de lo que resuelva la Asamblea. Y finalmente, la figura del administrador, que, como les decía antes, considero que es el alma mater para la vida futura de los consorcios. Sin un buen administrador, difícilmente haya un buen consorcio y difícilmente haya una vida armónica dentro de los complejos inmobiliarios. Por eso es que es central la figura del administrador, en mi opinión. Respecto a los propietarios, tenemos diversos derechos y diversas obligaciones. Los derechos fundamentales son los de usar y gozar de la unidad conforme a su destino y a su naturaleza, y el destino que fuera fijado en el reglamento de propiedad horizontal o en la normativa local. También tiene el derecho de participar y de votar en las asambleas, a las que es convocada por el administrador o por los consejos propietarios, y también acceder al uso de las cosas comunes. En lo que hace a las obligaciones, tiene un montón de obligaciones, siendo las centrales la de contribuir a las expensas ordinarias y extraordinarias, permitir el ingreso a su unidad para realizar reparaciones de cosas comunes, cumplir con las disposiciones del reglamento, conservar en buen estado su unidad, notificar al administrador un cambio de domicilio, y luego tiene ciertas prohibiciones vinculadas al destino que le da la unidad y también a no perjudicar los derechos de sus otros propietarios. Respecto al tema de las expensas, que así como dijimos que el administrador es la figura clave dentro del consorcio, las expensas son otra cuestión insoslayable y de vital importancia, porque sin expensas y sin recaudación de expensas no es posible conservar ni lograr la supervivencia como corresponde del consorcio. ¿Qué son las expensas? Algo que ustedes tienen absolutamente claro y presente. Las expensas son todos los gastos voluntarios y necesarios que se generen a los efectos del sostenimiento y la conservación de las cosas comunes.
Bien, y esas expensas derivan del mantenimiento, la reparación, la conservación, pero también puede haber algunas expensas que resuelva la asamblea respecto a gastos extraordinarios que resuelvan hacer, que pueden implicar mejoras en esas partes comunes. Es una innovación necesaria y tiene carácter común. Como decíamos antes, la fuente de las expensas, la fuente legal es la ley, el reglamento y las decisiones que pueda tomar la asamblea respecto a las mismas. Asimismo, tenemos dos tipos de expensas. Las expensas comunes ordinarias, que son los gastos regulares que tiene el consorcio, y después tenemos las expensas comunes extraordinarias, que son gastos eventuales o imprevistos o que la asamblea decida realizar en función de mejoras que decida hacer en el consorcio y en las partes comunes. También se puede prever en el reglamento la existencia de un fondo de reserva o puede establecer la asamblea la necesidad de contar con un fondo de reserva que es el que va a permitir atender a eventualidades sin necesidad de que haya expensas extraordinarias. Es decir, es un fondo al que va a poder recurrir el consorcio para cubrir alguna eventualidad o un gasto extraordinario sin necesidad de generar una expensa nueva. Por supuesto que ese fondo de reserva, para ser utilizado por el administrador, requiere tener la conformidad de la asamblea o del consejo de propietarios. Con respecto a cómo se distribuyen las expensas, la regla es la proporcionalidad y el reglamento debería fijar la forma de determinar las expensas, y si no, y muchas veces también ocurre en el reglamento, se recurre al porcentual que establecen los organismos catastrales a nivel provincial respecto a cuánto representa esa unidad en el total del edificio. Habitualmente no se eso, pero también puede ocurrir que algún reglamento prevé alguna excepción, por ejemplo, porque alguna unidad que no hace uso de determinadas cosas o partes comunes. Por ejemplo, hay determinados barrios en los cuales hay ascensores, pero hay unidades que están en planta baja y que no acceden al ascensor, entonces se la puede liberar esas unidades de ese costo de mantenimiento y puede tener una excepción. Cualquier modificación respecto a esa proporcionalidad en la división de las expensas exige una modificación del reglamento, y en la medida en que va a afectar a determinadas unidades se va a requerir que haya unanimidad, o si no está prevista la unanimidad, sí por lo menos la conformidad del propietario que se ve afectado por la modificación. Esta es una parte que para ustedes es importante, que es la liquidación de las expensas y la importancia que tiene la claridad y la transparencia en esa liquidación de expensas para todos los propietarios. Tiene que ser completa y detallada, rubro por rubro, y tienen que dejar siempre disponible la documentación a los propietarios para que puedan acceder a la misma y evaluar cómo están liquidadas esas expensas. Eso contribuye a la transparencia del consorcio, a la transparencia del administrador, de la administración, y la confianza en el administrador, que es una cuestión fundamental para el consorcio, que los propietarios tengan confianza en su administrador. Por supuesto que los propietarios, luego de evaluar las expensas y la documentación que les es entregada, podrían realizar pedidos de declaración o algún reclamo, pero siempre esos pedidos tienen un carácter restrictivo y debe realizar el pago de expensas y luego puede continuar con el reclamo respecto a la liquidación, pero el pago lo debe realizar de todas maneras. El otro punto importante es quiénes son los obligados al pago de las expensas. Establece el Código Civil, el artículo 2050, que los obligados son los propietarios, pero también están obligados los poseedores por cualquier título. ¿Y por qué hace esta aclaración? Porque en esta situación que hablábamos de la diversidad que abarca el universo de la propiedad horizontal, también nos podemos encontrar con situaciones de hecho, es decir, algún ocupante de una unidad que no tenga ningún derecho real y tampoco tenga un derecho personal, simplemente sea un ocupante. Y el código establece que igualmente está obligado al pago de las expensas. Es importante esto para los administradores. El segundo punto trascendente es la discusión de su naturaleza jurídica, que está planteado en doctrina si se trata de una obligación propter rem, que sigue a la propiedad, o si se trata de una carga real. Del modo en que está tratado, yo soy partidario de la opinión que sostiene que se trata de una carga real, y eso fundamentado en que el propietario no puede liberarse del pago de las expensas, ni por haber enajenado la unidad,
ni puede liberarse tampoco por el abandono de la unidad. Es decir, el abandono de la unidad tampoco le permitiría al propietario liberarse del pago de expensas y estaría obligado a pagarla de todas maneras. Por eso es que se la considera, la gran mayoría, una carga real. Respecto a las defensas, ahí estaba lo que estábamos explicando antes, que no lo libera ni la renuncia del uso, ni la enajenación, ni el abandono. De ahí también la importancia para nosotros como escribanos de contar con un certificado expedido por el administrador respecto a la existencia o no de deuda de expensas, para poder detener esa deuda y poder hacer la cancelación de eso, porque en caso de no hacerlo, va a quedar obligado el nuevo adquirente y también el enajenante. ¿Bien? Hay excepciones admitidas para el pago de expensas. La fundamental es la compensación, es decir, que el propietario pueda compensar un crédito que tiene con el consorcio con las expensas. Pero ello tiene que ser un crédito que esté líquido y que sea exigible. Y después lo que hablábamos antes, referido a la exención parcial, por ejemplo, por unidades que no tengan acceso a determinados servicios. Pero esa exención parcial debe surgir del reglamento o de una decisión de la asamblea, si no, no puede aducirla el propietario. Respecto a las contingencias que puede haber referido al pago de expensas, tenemos la enajenación, es deudor tanto el enajenante como el adquirente, por lo cual se le puede reclamar a ambos. En caso de fallecimiento, el administrador del consorcio puede presentarse en la sucesión a hacer y exigir el pago del crédito. En el caso de concursos y quiebras, las expensas generadas a partir de la entrada en concurso son prededucibles y se pueden cobrar con anticipación al resto de la deuda del concurso. Otro caso particular es el del condominio, en el que tenemos varios propietarios de una única unidad, y en tal caso la obligación del pago de expensas es indivisible y puede exigírsele a cualquier propietario el pago de la totalidad de la expensa, no la parte proporcional. Después entre ellos tendrán que resolver sus cuentas, pero la obligación es total. Cuando el bien estaba protegido antes por bien de familia y hoy por la afectación a vivienda, esa protección no abarca las expensas, es decir, no puede protegerse el propietario por decir que tiene afectado a vivienda del inmueble, sino que también podría ejecutarse por deuda de expensas de ese inmueble. Y el tema del abandono del dominio, uno puede liberarse de las obligaciones vinculadas a un inmueble abandonando el dominio, y ese abandono lo puede hacer en favor del Estado, por ejemplo. Pero ese abandono no lo libera de la obligación del pago de las expensas hasta la fecha del abandono. No por abandonarlo queda desobligado. Con respecto a la ejecución de la deuda de expensas, tenemos el certificado que emite el administrador, es un título ejecutivo, con lo cual, con ese certificado, el administrador puede iniciar un juicio ejecutivo para el cobro de las expensas, y frente a ese juicio ejecutivo se van a poder oponer las mismas excepciones que se oponen en cualquier otro juicio ejecutivo. La prescripción para el cobro de expensas es de 2 años, eso es un factor importante para los administradores que lo tengan presente, tienen que interrumpir esa prescripción para que no se produzcan los 2 años. Y luego tenemos el privilegio, que es que por el Código Civil y Comercial se establece un privilegio especial respecto a las expensas sobre el bien a partir del cual fueron generadas. Es decir, hay un privilegio especial para el cobro, antes que el resto de las deudas que puedan estar vinculadas al deudor. En los conjuntos inmobiliarios, que también están regulados por el Código Civil y que abarcan todas estas facilidades de barrios cerrados, clubes de campo, parques industriales y demás, se aplican subsidiariamente las reglas del derecho real de propiedad horizontal, con lo cual, respecto al certificado de deuda, a los obligados al pago de las expensas, es exactamente igual que para el régimen normal de propiedad horizontal. Y respecto a los conjuntos preexistentes, estos que hablábamos antes, que estaban regulados en provincia de Buenos Aires por la ley 8912 y por el decreto 27 del 98, la deuda que se genera para el mantenimiento de las cosas comunes, si bien no es una deuda de expensas propiamente hablando, sí hay un consenso y una flexibilidad para que sea interpretada de esa manera, y ha habido mucha jurisprudencia que les ha reconocido también el carácter de título ejecutivo. Esto para quienes administran también barrios cerrados que están organizados bajo esa figura. Y hay otra situación puntual que son los consorcios de hecho, que en provincia de Buenos Aires suelen ocurrir, ya que se termina la obra, se entrega la posesión de las unidades, todavía no se cuenta con los planos aprobados necesarios para afectar al derecho real de propiedad horizontal, y entonces todavía no existe un consorcio, no existe un reglamento, pero en la práctica
ya están los propietarios viviendo en el edificio, ya hay un administrador y ya se liquidan expensas y se cobran expensas. La única particularidad ahí es que al no poder emitirse un certificado por el administrador, porque todavía no está la figura, no tendrían el carácter del título ejecutivo los reclamos por las deudas en esos consorcios de hecho. Repasando el tema de los obligados, tenemos la regla general, propietarios y poseedores por cualquier título, el privilegio que vimos anteriormente, y en la práctica administrativa la liquidación de expensas y el pago de cualquiera no libera a los otros obligados respecto al pago de las expensas. Y en cuanto a los supuestos especiales, nos encontramos que el usufructo regula puntualmente quién debería pagar las expensas y establece que las expensas comunes son a cargo del usufructuario. Pero eso es en la relación interna. Pero mientras tanto, el derecho real de propiedad horizontal dice que los obligados son los propietarios. Y el nudo propietario también es un propietario. Entonces, los dos están obligados a ese pago. No sea que internamente tengan reclamos que hacerse porque el obligado sería el usufructuario. Esas mismas normas se aplican en el uso y la habitación, también en el derecho de superficie. Con respecto a la locación, si bien la normativa establece que en principio el pago de la expensa ordinaria sería a cargo del inquilino, es decir, del locatario, y de la extraordinaria a cargo del propietario, eso puede, por un lado, ser acordado de manera diferente en el contrato de locación en virtud de la flexibilidad que dio el decreto de necesidad de urgencia 70/2023. Entonces las partes podrían pactar otra cosa. Pero aun cuando no pactaran otra cosa, el reclamo de la expensa puede ser dirigido también contra el propietario, aun cuando sea la expensa común. ¿Bien? No importa que la obligación en el contrato personal sea del locatario, también se le puede reclamar al propietario. Lo mismo con el comodato y lo mismo en el ocupante sin título. Luego las obligaciones del administrador, que fueron ya tratadas por el doctor Rodríguez Arauco, así que las doy por tratadas, que me parece muy importante el cumplimiento de todas ellas, no solamente por lo útil que es para la vida del consorcio, sino también por la responsabilidad que implica para el administrador el incumplimiento de esas obligaciones. Y después también tener presente que en caso de infracciones al reglamento, a las decisiones de la Asamblea o a la ley, se puede reclamar el cumplimiento para hacer cesar la infracción, e incluso si el infractor fuera un ocupante no propietario, podría ser desalojado ante la reiteración de las infracciones. Estamos abiertos a las consultas que puedan necesitar hacer. Si quieren hacer alguna consulta para el escribano, a ver, allá tenemos un micrófono. Buenas tardes. Una consulta sobre usufructuarios y usufructo. Por lo que vemos, tienen los mismos derechos los propietarios. En el caso concreto, si puede ser un usufructuario participante de un consejo de propietarios, o sea, el que tiene el usufructo, no la propiedad. En realidad lo que hay que entender en la figura del usufructo es que el dominio, el derecho real de dominio queda desmembrado y se separa en dos partes. Una parte la tiene el usufructuario, que es el uso y goce, siempre conservando la sustancia, y luego tenemos al nudo propietario, que conserva la propiedad pero sin tener uso y goce. Perfectamente podría el usufructuario ser designado como miembro del Consejo de Propietarios. Puede serlo perfectamente. Tiene parte del derecho real de dominio sobre la unidad, entonces puede ser parte del Consejo. Gracias. ¿Alguien más? Allá. ¿Ya? Sí. Gracias, Juan. Para un fideicomiso inmobiliario, un consorcio de hecho, al no contar el certificado nuestro de administrador, ¿qué otras herramientas podemos implementar cuando no está estipulado en el contrato de fideicomiso penalidades o formas de ejecutar, digamos, para poder hacer frente a esas o a esos gastos de mantenimiento? Sí, vos te referís no solamente al caso de un fideicomiso, sino cualquier complejo inmobiliario en que la gente tiene la posesión, pero que no está constituido el consorcio. A ver,
ahí lo que tenemos en realidad son, en definitiva, derechos y obligaciones personales todavía, porque no hay un derecho real y no hay un consorcio. Habitualmente, al momento de entregarse la posesión, suelen hacerle firmar a los adquirentes un reglamento interno de convivencia que habitualmente tiene pactadas ciertas obligaciones con respecto a esos pagos, con lo cual las herramientas van a surgir de ese reglamento interno y del boleto de compraventa o el instrumento en virtud del cual adquirió la unidad a pesar de todavía no tener el dominio. Bien, y los reclamos van a tener que ser a partir de esos instrumentos que generaron la obligación de la contribución a las cargas comunes. Hemos llegado al fin del tiempo estipulado para la intervención del doctor Di Castelnuovo. Franco, muchísimas gracias por acompañarnos. Guillermo Lombi, a todo el colegio de